Mis suegros me humillaron durante años por ser inferior a su familia. Cuando heredé más de lo que jamás podrían imaginar, decidí no compartir ni un centavo con ellos. Por años, mis suegros me hicieron sentir que no era suficiente. Me llamaban un fracaso, y me recordaban en cada oportunidad que yo no pertenecía a su perfecta familia. Pero nunca imaginaron lo que les esperaba cuando todo cambió de un día para otro. Cuando conocí a mi pareja, Sofía, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Era hermosa, amable, y tenía un corazón enorme. Nos enamoramos rápidamente, y cuando llegó el momento de conocer a su familia, yo estaba emocionado. Quería causar una buena impresión y demostrarles que era digno de estar con ella. Pero desde el primer momento en que conocí a mis suegros, supe que no sería fácil. Su madre, Verónica, me miró con una sonrisa falsa y un tono condescendiente. Su padre, Alejandro, apenas me saludó. Fue como si estuvieran evaluándome, buscando algo que no les gustara para justificar su desdén. ¿A qué te dedicas?, fue una de las primeras preguntas que me hicieron, con un tono que ya dejaba claro lo que pensaban. En ese momento, yo estaba trabajando como técnico en una empresa pequeña. No era un trabajo glamuroso, pero era estable y me permitía vivir cómodamente. Cuando respondí, su madre soltó una risa pequeña y dijo, bueno, supongo que Sofía siempre ha tenido un corazón muy generoso. Ese fue el inicio de años de comentarios pasivo-agresivos y humillaciones. Cada vez que visitábamos su casa, sentía que no era bienvenido. Me comparaban constantemente con los novios de las hermanas de Sofía, quienes tenían trabajos más impresionantes o venían de familias con más dinero. Pero lo peor no eran solo los comentarios, era cómo me hacían sentir. Como si, sin importar cuánto lo intentara, nunca sería suficiente para ellos. A pesar de todo, Sofía siempre estuvo de mi lado. Me aseguraba que no importaba lo que pensaran sus padres, que ella me amaba por quien era. Pero a veces, era difícil creerlo. Sentía que su familia estaba tratando de sabotear nuestra relación, plantando dudas en su cabeza sobre si yo era el hombre adecuado para ella. Recuerdo una vez en la que estábamos todos cenando, y Alejandro empezó a hablar de las expectativas que tenía para los esposos de sus hijas. Una familia es tan fuerte como los hombres que la lideran, dijo, mirándome directamente. Es importante que los hombres puedan proveer estabilidad y aspirar a algo más grande. Sabía que era un ataque directo hacia mí, pero decidí no responder. Pensé que, si lo ignoraba, eventualmente dejarían de intentar menospreciarme. Pero no fue así. De hecho, cada vez que me quedaba en silencio, sentían que tenían más libertad para seguir humillándome. Hubo un momento en particular que nunca olvidaré. Fue en la boda de una de las hermanas de Sofía. Durante el brindis, Verónica se levantó para hablar y, en medio de su discurso, mencionó, estoy tan orgullosa de mi hija por encontrar un esposo que realmente está a su altura. No todos tienen esa suerte. La sala se llenó de risas incómodas. Sabía que ese comentario estaba dirigido a mí, pero no quería arruinar el día de nadie, así que me quedé callado. Sin embargo, dentro de mí, sentí una mezcla de rabia e impotencia que no podía ignorar. Todo llegó a un punto crítico un día que fuimos a cenar a su casa. Para ese entonces, Sofía y yo llevábamos varios años juntos, y estaba claro que nuestras vidas estaban entrelazadas. Pero, a pesar del tiempo que había pasado, mis suegros seguían viéndome como un extraño, alguien que no era digno de su hija. Durante la cena, Alejandro comenzó a hablar de un negocio que estaba planeando abrir y mencionó casualmente que sería genial si yo pudiera ayudar con algo de dinero. Fue la primera vez que mencionaban algo así, y su tono era tan condescendiente que me dejó helado. No tienes que dar mucho, claro, dijo. Solo una pequeña inversión. Sé que no tienes mucho, pero cualquier cosa ayuda. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía soportar más. Me levanté de la mesa y les dije, no voy a darles ni un centavo, y no voy a seguir aguantando este trato. Ustedes me han humillado durante años, y ya es suficiente. La sala quedó en silencio. Verónica trató de decir algo, pero Sofía intervino y me defendió.
Fue la primera vez que vi a mi pareja ponerse completamente de mi lado frente a sus padres. En ese momento, supe que no estaba solo. Pero lo que no sabía era que, muy pronto, todo iba a cambiar. Algo inesperado estaba a punto de suceder, y esta vez, sería yo quien tendría el control. Unos meses después de la última discusión con mis suegros, recibí una llamada que no esperaba en absoluto. Era de un abogado que representaba a un familiar lejano por parte de mi padre. Honestamente, ni siquiera conocía bien a esa parte de mi familia, pero según el abogado, había sido incluido en el testamento de un tío abuelo que acababa de fallecer. Al principio pensé que sería algo pequeño, tal vez una reliquia familiar o una cantidad simbólica de dinero. Pero cuando me reuní con el abogado para discutir los detalles, casi me caigo de la silla. Había heredado una fortuna. Estoy hablando de varios millones de dólares, una casa enorme en las afueras de la ciudad y varios terrenos que podían venderse por una cantidad considerable. Era algo que nunca en mi vida hubiera imaginado. Sofía estaba tan sorprendida como yo, pero estaba emocionada por lo que esto significaba para nuestra familia. Podíamos pagar nuestras deudas, ahorrar para el futuro, y darnos algunos lujos que antes no podíamos permitirnos. Todo parecía un sueño hecho realidad. Lo más impactante, sin embargo, fue la reacción de mis suegros. Al principio, no les dijimos nada sobre la herencia. Queríamos tomarnos nuestro tiempo para decidir cómo manejar la situación. Pero, como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que se enteraran. Una noche, mientras estábamos en casa, recibí una llamada de Verónica. Fue sorprendentemente amable, algo que nunca había visto en ella. Me felicitó por la herencia y luego, sin perder el tiempo, empezó a insinuar que podría usar parte del dinero para apoyar a la familia. Sabes, Alejandro y yo siempre hemos hecho todo lo posible para que te sientas parte de esta familia, dijo, con ese tono hipócrita que siempre usaba. Y ahora que tienes esta increíble oportunidad, sería un gesto muy noble de tu parte ayudarnos un poco. No podía creer lo que estaba escuchando. La misma persona que durante años me trató como si no valiera nada ahora venía a pedirme dinero. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando Alejandro tomó el teléfono y empezó a hablarme como si fuéramos mejores amigos. Siempre he creído en ti, ¿sabes? Sabía que tenías potencial. Y ahora que puedes, deberías considerar invertir en nuestro negocio. Sería una gran oportunidad para todos. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. No les iba a dar ni un centavo. Después de esa llamada, me sentí más decidido que nunca a no ceder ante sus manipulaciones. Durante años, me habían humillado, menospreciado, y tratado como si no fuera digno de estar con Sofía. Ahora que las cosas habían cambiado, ellos esperaban que simplemente olvidara todo y actuara como si nunca hubiera pasado. Cuando volví a verlos, intentaron nuevamente congraciarse conmigo. Verónica incluso me preparó mi comida favorita, algo que nunca había hecho antes. Alejandro, por su parte, no paraba de hablar sobre su visión para el negocio que quería abrir y cómo yo podía ser parte de ello. Los dejé hablar. No dije nada al principio porque quería escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero cuando empezaron a presionarme directamente, les dejé las cosas claras. Sé lo que están intentando hacer, y quiero que sepan algo, no les voy a dar ni un centavo. Durante años, ustedes me trataron como basura. Me hicieron sentir que no era suficiente para esta familia. Ahora quieren mi ayuda solo porque tengo dinero. Eso no va a pasar. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Verónica intentó defenderse, diciendo que siempre habían querido lo mejor para mí y que solo estaban probándome para asegurarse de que era digno de estar con Sofía. Alejandro, en cambio, se enojó y empezó a decir que yo estaba siendo egoísta, que tenía una obligación con la familia. Me levanté y les respondí, la única persona a la que le debo algo es a Sofía, porque ella siempre ha estado a mi lado. Pero ustedes no. No después de cómo me trataron. Salí de su casa sintiéndome aliviado, pero también un poco nervioso. Sabía que esta decisión tendría consecuencias, pero estaba seguro de que había hecho lo correcto. Actualización 1. Hola a todos.
Han pasado 2 años desde que decidí no compartir mi herencia con mis suegros, y quiero contarles cómo están las cosas ahora. Después de esa confrontación, mi relación con ellos se enfrió por completo. Apenas hablamos, y cuando lo hacemos, es solo porque Sofía insiste en mantener cierta comunicación con su familia. Sin embargo, ella me apoya completamente en mi decisión. Sofía entiende lo mucho que sus padres me lastimaron durante todos esos años, y aunque no siempre está de acuerdo con la forma en que manejo las cosas, sabe que lo hice para protegerme a mí mismo. En cuanto a mis suegros, escuché que el negocio que querían abrir fracasó antes de siquiera comenzar. Verónica me envió un mensaje hace unos meses, diciendo que esperaba que pudiera reconsiderar mi decisión porque estaban pasando por un momento difícil. Nunca respondí. ¿Fui demasiado duro? A veces me lo pregunto. Pero luego recuerdo todas las veces que me hicieron sentir inferior, como si nunca fuera suficiente. Y me doy cuenta de que hice lo que necesitaba hacer para mantener mi dignidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que debería haber sido más generoso, o hice bien en mantenerme firme? Quiero saber qué piensan.